Muy buenos días a todos y todas. Desde TGW La Voz de Guatemala, el presidente Colom comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas en este soleado día y con un bello cielo azul, con un poco de nubes, igual que han estado todos los últimos días en los tradicionales celajes de noviembre y diciembre. Iniciamos el programa el día de ayer. Se hace una importante captura. El sindicado es un evasor de por lo menos 30 millones de quetzales. Esto se suma a las capturas hechas durante el periodo por más de 500 millones de malos ciudadanos que han robado impuestos y han provocado que alimentan la profundización de la pobreza y la escasez de recursos en el Estado. Esta semana concluimos las giras departamentales. Por tiempo vamos por asunto de agenda, pero hicimos un recorrido por 17 departamentos en los cuales había temas en particular del impacto que ha tenido la gestión administrativa de mi gobierno, particularmente en los temas de salud, educación, seguridad y justicia, energía, relaciones exteriores, en fin, se rindieron cuentas en estos 17 departamentos. A título de ejemplo, por ejemplo, a educación nacional, la preprimaria aumentó 31% en estos 4 años, los centros educativos 26% y los señores docentes en 41%. Creo que el impacto mayor que ha tenido en el interior del país es la prioridad que le dimos a la educación básica y diversificada, teniendo un aumento en el caso de los básicos del 110%, en cuanto a establecimientos del 119%, de 1.349 establecimientos se llegó a 2.957. Y en términos de docentes se aumentó un 94%, prácticamente se duplicó el número de docentes en la educación básica en todo el territorio nacional, pasando de 6.967 a 13.495. Y en el caso de diversificado se aumentó un 82% la población estudiantil y los centros educativos pasaron de 199 a 510, que significa un 156% de avance, y los docentes pasaron de 2.100 a 4.030, siendo un aumento del 85%. En términos de salud, las consultas externas de los hospitales nacionales pasaron de 1.276 a una proyección en este año de 2.462.700, que significa un incremento del 208%. Así que vamos avanzando. Estamos, no sé si ya tenemos a los ministros. Vamos a dialogar y a informar sobre el proceso de transición que se está llevando a cabo entre el periodo de gobierno de Colom y el nuevo presidente electo. Ha sido un proceso ordenado y cumple precisamente exactamente un mes, y vamos a informar a través de los ministerios más grandes y más importantes de cómo ha ido el proceso de transición. La intención de nuestro gobierno es proporcionar toda aquella información y orientación que los nuevos funcionarios designados requieran. Prácticamente termina el día de hoy. Estamos pendientes de una plática para ver, hay unas secretarías que se han nombrado recientemente, de abrir espacios para poder continuar en una nueva etapa la transición, igual que se hizo con las otras. Y en el caso de los ministerios que prácticamente ya terminaron, si hay información pendiente o aclaraciones o ampliaciones, las vamos a proponer que se haga a través de los enlaces nombrados por cada uno de los gobiernos. Entiendo que esta es la transición más completa que se ha dado
desde que recuperamos la democracia en 1986 y esperemos de que esto contribuya a terminar un periodo y comenzar un nuevo gobierno de la mejor manera y la mejor conveniencia. De alguna manera, presidente, buenos días. Hace más, qué sé yo, 4 o 5 meses empezamos a hablar de la transición en el gabinete y la semana pasada hubo una reunión en la cual los ministros informaron de cómo se había avanzado en ese proceso de transición, y hay que ser muy claros y abordar abiertamente los temas que de alguna forma ha sido cuestionado este proceso por parte del presidente electo, el general Pérez Molina, señalando que ha hecho falta información. Sin embargo, presidente, antes de empezar a hablar, que ya está en línea el ministro de Educación, ¿cuál es su criterio y cuál es su evaluación al haber escuchado a los ministros acerca de este proceso de transición y obviamente qué piensa de lo que ha señalado el presidente electo? Ronaldo, tú me has oído muchas veces. Creo que la acción de transición no debe polemizarse, no es un rendimiento de cuentas. La fiscalización se hace a través de los mecanismos normales de Contraloría de Cuentas, el mismo Congreso, etcétera. Esto es un proceso, una primera etapa de trasladar información. Hay casos muy particulares, por ejemplo, el de los textos escolares. Los textos escolares se le había informado ya en el proceso de transición a la ministra designada que ese proceso ya se traía desde antes de la compra. ¿Por qué? Porque hay que entregarlos en enero. Y eso no se podía detener. La compra se quedó satisfecho, se quedaron satisfechos con la información que había. Y así ha habido varios casos que creo que es de alguna manera, yo te diría que es hasta normal, porque a veces la comunicación no es la mejor y se malinterpretan situaciones que tienen explicación. Hasta el día de hoy, todo lo que había duda, todo se ha aclarado. Y como siempre lo hemos comentado contigo, cuando se destapa una cosa que no tiene base, se hace un gran escándalo y después ya la aclaración sale 100 veces reducida. Pero por lo que el informe que dieron el gabinete, el Consejo de Ministros la semana pasada, todo aparenta de que hay un altísimo nivel de cumplimiento en el término de ministros. Ayer se me informaba a través del enlace nuestro que son puntos muy particulares que todavía hay dudas y que se van a aclarar. Creo que es importante que este periodo de transición fortalezca y garantice un buen final de periodo y un buen inicio de periodo. Ese es todo el objetivo. Y bien, como lo señalábamos, para hablar y escuchar de la propia voz de los funcionarios de gobierno, del gobierno actual, del gobierno saliente, y que han tenido a lo largo de estos años la responsabilidad de conducir ministerios, no digamos un ministerio tan importante como el de Educación, tenemos ya en la línea telefónica al señor ministro Denis Alonso para poder conversar con usted y con los guatemaltecos que nos escuchan acerca de esta evaluación propia del proceso de transición en el Ministerio de Educación. Buenos días, ministro, acá está el presidente ya para conversar. Buenos días, Ronaldo. Buenos días, señor presidente. Estoy a la orden. Muy buenos días, señor ministro. ¿Cómo ha ido el proceso de transición en el caso del Ministerio de Finanzas? Perdón, de Educación. Con mucho gusto, señor presidente. Tal y como estaba previsto y de acuerdo con el calendario que se estableció, el Ministerio de Educación inició su proceso de transición el 25 de noviembre, ocasión en que tuvimos el primer encuentro con la licenciada Cintia del Águila, ministra designada por el presidente electo para ocuparse de la cartera de Educación, quien acudió junto con su equipo de trabajo. En esa primera reunión tuvimos una sesión de aproximadamente 5 horas, durante la cual nosotros trasladamos de la manera más específica posible la información sobre los grandes temas del Ministerio de Educación. Fue una reunión muy cordial. El equipo de trabajo que va a llegar al ministerio conoce
el tema educativo, por lo que el intercambio de información fue pues mucho más práctico, ya que fuimos atendiendo puntualmente algunos temas específicos. Posteriormente a esa sesión hubo reuniones adicionales con los viceministros administrativo y de calidad y técnico, en donde también hubo intercambio de información o traslado de información, más bien dicho, hacia el equipo que asume el mes de enero. Complementariamente hemos tenido una reunión adicional con la señora ministra designada. En una mañana de trabajo también abordamos el tema de Mi Familia Progresa, el que también fue complementado por otra reunión de trabajo adicional, en donde también estuvo presente la licenciada Lucila Infiesta. Equipos de trabajo como en el área de adquisiciones y financiera también han tenido reuniones, asimismo en el tema de becas y programas de apoyo. Para mañana está prevista una nueva reunión con la licenciada del Ávila, donde, de acuerdo con lo que hemos conversado, vamos a retomar el tema de las adquisiciones para volver sobre asuntos presupuestarios en el tema de la adquisición de textos, en la adquisición de mobiliario escolar y en la adquisición de equipo de computación para las escuelas de telesecundaria. En estos dos temas finales, uno es pagado o uno es financiado a través de fondos del Banco Mundial y el del mobiliario a través de fondos de préstamo del BID. Ministro, creo que para en beneficio de nuestros oyentes, ¿nos puedes explicar un poquito cuánto tiempo lleva una licitación de esta naturaleza? En el caso entiendo que mobiliario y computadoras es un proceso acompañado por organismos internacionales, como es el caso del BID y el Banco Mundial. Pero en términos sencillos para nuestros oyentes, ¿qué significa llegar a comprar y llegar a distribuir y entregar a los alumnos esos textos? Con mucho gusto, señor presidente. En el caso de los textos, fue una licitación pública nacional cuyo proceso formal se inició en el mes de mayo. Se subió de compras tal y como lo establece la ley y fue adjudicado hasta el mes de octubre, en vista de las dificultades que tuvimos con la toma del edificio del Ministerio de Educación. Es un proceso que destaca porque no tuvo ninguna impugnación, tal y como había ocurrido en los últimos años, y me refiero a unos 6 años antes, donde lamentablemente los procesos iniciados por esta administración y también por la anterior administración no pudieron salir avantes en vista de las numerosas impugnaciones que lamentablemente hacen fracasar procesos que están bien conducidos. En este caso, el proceso de adquisición de textos no tuvo ninguna impugnación. Dentro de la información que trasladamos a la futura señora ministra, también le informamos sobre todos los procesos de adquisición realizados durante los últimos 4 años, del 2008 al 2011, todos los procesos, incluyendo, por supuesto, el de textos. Ella me solicitó tener una entrevista con los proveedores adjudicados. Así lo hicimos. Ya no fue posible que se entrevistara con uno de ellos, a pesar de que sí acudió a la cita, pero en cuanto a una empresa denominada Cóndor, con sede en Costa Rica, sí se sostuvo una reunión con el equipo de trabajo. En esta reunión no pudo estar presente la licenciada del Águila, pero sí estuvieron 3 de los futuros viceministros, en donde yo también estuve presente, e intercambiaron información con el proveedor. Sobre el tema de las computadoras para telesecundaria y el mobiliario escolar para preprimaria y primaria, estas son licitaciones públicas internacionales, las cuales desde el primer momento cuentan con el acompañamiento y cada paso con la no objeción del banco financiero. Estos procesos también se iniciaron a mediados de año, y en el caso del mobiliario escolar sí hubo una impugnación por uno de los oferentes que había ocupado el 3er lugar. Se le dio el trámite a la impugnación y finalmente fue resuelto sin lugar el recurso,
incluso con opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación. En ambos casos, aun cuando estamos por firmar los contratos, ya tenemos también la no objeción del banco para la firma de los correspondientes compromisos contractuales, señor presidente. Gracias, ministro. ¿Cómo estamos preparados para el inicio del ciclo escolar del año entrante? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo van los preparativos? ¿Cuántos estudiantes esperamos? Ministro. Estamos publicando esta semana, no sé si ya saldría a partir de este día, el calendario escolar para el año 2012, el que también consensuamos con la nueva administración en vista del inicio de clases, lo cual va a tener lugar el 16 de enero. Esperamos que al inicio del ciclo escolar empecemos también, o sea, inicie ya con la distribución de textos, inicialmente para los primeros 3 grados del nivel primario y posteriormente con los otros. También esperábamos que para esas fechas ya se tuviera el equipo de cómputo para las telesecundarias y el mobiliario escolar, pero eso va a tener que esperar por razones de tiempo, a lo sumo unos 60 días para poder empezar la distribución a nivel nacional. Los programas de apoyo también ya se están concluyendo esta semana y a mediados de la otra, la suscripción de los convenios con los padres de familia para que ellos reciban por conducto de su cuenta bancaria los recursos necesarios para la adquisición de los útiles escolares, la valija didáctica y los útiles de los niños y las niñas del nivel primario y preprimario. Esto, en cuanto a los programas de apoyo, como usted sabe, señor presidente, está sujeto a la apertura de presupuesto que establezca el Ministerio de Finanzas durante el mes de enero próximo. Ok, ministro, muchísimas gracias. Y contigo hemos compartido también estas giras por los 17 departamentos que logramos visitar y creo que hemos compartido con la población también el avance, particularmente en términos de cobertura en preprimaria, básico y diversificado. Muchísimas gracias, Denis, y buen día. Con mucho gusto, señor presidente, buen día, gracias. En lo que conectamos, en lo que tenemos comunicación con otro de nuestros ministros, también el día de ayer, aparte de una importante captura del sindicado Freddy Alberto de León por la defraudación al fisco de por lo menos 30 millones de quetzales, también se incautaron otros 80 toneladas de precursores químicos para fabricación de drogas, que llega a un monto de 12.256.000 quetzales, que es un monto fuerte. Esto se debiera sumar a los 93.000 millones que ya llevábamos, quiere decir que estamos llegando a los 94 y fracción millones de quetzales incautados en el periodo del presidente Colón. Al final son diferentes formas de apropiarse de recursos que no son lícitos, ¿verdad? Correcto. Lo hemos platicado varias veces en el programa. Todo el narcotráfico representa el 42% de la criminalidad del país, aparte de generar competencia desleal con las empresas sanas, buenas, honradas, que cumplen con sus obligaciones tributarias y están en un mercado que Guatemala ha sido respetuoso de un libre mercado, y eso, pero esta gente viene a competir deslealmente con el buen empresario. 93.000 millones 94.000 ya millones de quetzales incautados ya es una base superada de esto. Solo para información de nuestros oyentes, en el periodo 2000-2004 se incautaron 1.200 millones de quetzales. En el periodo 2004-2008 se incautaron 2.500 millones de quetzales, y en el nuestro llevamos 95.000 millones. Y con lo adicional de una verdadera persecución a los capos de las drogas locales. De 17 más buscados, hay 12 ya encarcelados, más 2 que fueron capturados, uno en Honduras y otro en Belice, y eso ha sido un golpe importante al narcotráfico del país.
Adicionalmente se redujeron enormemente los aterrizajes de narcoavionetas, de 60 a 67, ahora se tiene 3, 4